La glosa en el proyecto de ley de presupuesto 2016 para financiar la educación superior contempla 536.000 millones de pesos. La fórmula para ofrecer educación superior gratuita a los alumnos más vulnerables este 2016 sigue siendo tema de discusión y confusión. Todo proceso de cambio genera inquietud y genera incertidumbre. Y esa incertidumbre lentamente ha ido terminando. Todavía quedan algunos aspectos. Ustedes comprenderán que si el presupuesto no es aprobado en educación superior en los términos que fue enviado, lo que vamos a tener es algunas diferencias importantes respecto a cómo se financia el sistema de educación superior. Está por verse. El próximo año, los estudiantes que pertenezcan al 50% más vulnerable del país, que estudien en entidades que no tengan lucro y que cumplan criterios de acreditación y participación, no van a pagar su educación. Si se aprueba el proyecto como está en el Parlamento de la República, lo que usted va a tener son 220.000 familias que a partir del próximo año se sacan de encima la mochila del endeudamiento. Es decir, tanto los jóvenes nuevos que entren, las jóvenes nuevas que entren a la Universidad del Biobío, por ejemplo, y que estén en los 5 primeros deciles de mayor vulnerabilidad, es decir, el 50% de los jóvenes, que tengan una situación socioeconómica de ingreso per cápita inferior a 170.000 pesos per cápita, es decir, una familia que tenga 4 personas, que gane menos de 800.000 pesos entre los 4, sus hijos van a poder estudiar gratis en las universidades del Consejo de Rectores o en aquellas fuera del Consejo de Rectores que se acojan en definitiva a la gratuidad. Esta opción de la gratuidad 2016 es voluntaria. La institución tiene que evaluar sus políticas en absoluta libertad. Y la invitación es justamente a que vean si ellos están en condiciones de poder participar en la gratuidad. Hay que tener en cuenta de que en Chile la mayor parte del alumnado de las universidades de educación superior en general son personas que entran por primera vez en su familia. Nadie antes de su familia había ingresado a la universidad. Y lo que ha sucedido en años anteriores es que la gente ingresa y toda la familia tiene que juntarse para pagar la matrícula, para pagar el arancel. Y ha producido un endeudamiento brutal en la familia chilena. Pero además, en muchas oportunidades, esas personas ingresaban a instituciones que no les podían asegurar calidad. Y ese es un tercer cambio importante. Va a haber gratuidad solo en aquellas instituciones que estén acreditadas y que tengan 4 años mínimos de acreditación. Es decir, ya no más para aquellas instituciones que tengan menos de 4 años de acreditación. Hemos observado que aún no disponemos de algunos datos claves para poder nosotros también ponderar los impactos que este cambio tendrá en los presupuestos de las universidades. En el Consejo de Rectores no hay polémica. Se entiende que las universidades son libres para ir a la gratuidad o no, porque la oferta del gobierno, la promesa del gobierno es que es voluntaria. Ahora, la opinión personal que yo tengo es que existiendo ese derecho, yo creo que las universidades públicas, es decir, las estatales, las únicas universidades públicas son las universidades estatales, deben ir obligatoriamente, son del Estado de Chile, son de todos los chilenos y deben ir a la gratuidad. Ahora, aquellas universidades privadas dentro del Consejo de Rectores y que siempre han dicho que son universidades públicas a pesar de que son privadas, llegó la hora de tomar una decisión. Deben tomar la decisión de si van a ser efectivamente universidades privadas con vocación pública, que es el nombre correcto, universidades privadas que han tomado una decisión muy buena para el país, a mi juicio, de tener una ruta de desarrollo similar a las estatales. Y eso está muy bien, pero llegó la hora de decirlo.
cuando hablamos de gratuidad estamos hablando primero para las universidades del Estado y después avanzar en gratuidad a medida de que las universidades vayan cumpliendo ciertos requisitos que las comprometan con un servicio público. Porque si no, al final uno terminaría subvencionándole la educación, justamente lo que no queremos, a los más ricos de este país. La gratuidad establece que se va a financiar a las universidades la matrícula que cobran solo hasta el valor de referencia actual, más un 20%. Resulta que la Pontificia Universidad Católica tiene una diferencia de un 38%, tiene un 18% que financiar. Porque el que entra a gratuidad no puede cobrar más que el arancel que se define en gratuidad. Ahora, a mí me parece que ese 20% es correcto, porque no parece muy justo el que una institución pueda subir los aranceles a los precios que se le ocurra y que después la cuenta se la pasen a todos los chilenos. No parece correcto. Porque así como hay universidades que tienen una diferencia muy grande entre el arancel real y el de referencia, hay universidades como la del Biobío y varias otras que han trabajado todo el tiempo para que el valor de sus aranceles no sea demasiado alto, cosa que los estudiantes no tengan que entrar en mucho endeudamiento. Los estudiantes más pobres, aquellos que tenían becas, entonces la diferencia entre lo que se le da a la beca más el valor real, en el caso de la Universidad del Biobío, es muy poquita. En cambio, en el caso de universidades como la Pontificia Universidad Católica de Chile o la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que son las dos más complicadas en esto, y son las que están evaluando si van o no van a la gratuidad, las diferencias son muy altas. La idea es que año tras año avancemos hacia la gratuidad universal. De lo que hemos hablado hasta el momento de gratuidad es cómo va a funcionar el próximo año. Y se financia con recursos del presupuesto de la Nación. Pero la reforma completa va a estar en un proyecto de ley, según han prometido la gente del gobierno. En noviembre de este año se envía ese proyecto. Y ese proyecto debe incorporar también otros elementos. Por ejemplo, la Superintendencia de Educación Superior, que va a permitir perseguir a aquellas instituciones que están engañando a la ciudadanía, para no volver a repetir aquello que sucedió con la Universidad del Mar. La Universidad del Mar no es algo que sea ajeno a las personas, tampoco es ajeno a las personas que hoy están viendo este programa. Fíjense ustedes que en el presupuesto del año 2015, los chilenos debimos colocar del orden de 9.000 millones de pesos para financiar ya por tercer año consecutivo la irresponsabilidad de los dueños de la Universidad del Mar. Chile tiene las universidades más caras del mundo, ninguna la mejor del mundo. No existe el acceso gratuito, meritocrático a la educación. En Chile el acceso depende del banco. Estamos llegando a la etapa final. Y yo quiero valorar el hecho de que el gobierno de Chile haya mandado un proyecto de gratuidad. Les explico por qué. La economía chilena se va ralentizando, lo llaman los economistas, es decir, se va haciendo más lenta, su crecimiento va bajando. Los economistas pensaban, el Banco Central de Chile y el propio Ministerio de Hacienda, un crecimiento del orden del 4 o 4,5%. Ese crecimiento de la economía ha estado rebajado su cálculo a un 2,5%. Y la proyección para el próximo año es esa, para los próximos 2 años en realidad. Entonces el gobierno tenía todas las posibilidades de decir, saben, vamos a postergar la gratuidad dadas las condiciones que tiene el país en su economía. Y sin embargo el gobierno tomó la decisión de enviar ese proyecto. Es decir, ¿a qué se refiere la participación? ¿Cuál va a ser el nivel de participación exigido? ¿Cómo efectivamente se va a asegurar que una institución no retire utilidades independiente que esté constituida como con fin de lucro? No. Los ciudadanos, las ciudadanas, todos nosotros debemos tener esperanzas en un Chile mejor. O sea, Chile es capaz de tener mejor educación, de mejor calidad y a valores razonables. O sea, no puede ser de que Chile hoy día, en relación al ingreso per cápita que tiene, sea el país más caro de la OECD, el más caro de la OECD en el valor de lo que cuesta una carrera. O sea, eso es
Eso es una aberración, eso afecta a la familia chilena, no puede ser. Así que más esperanza en un futuro de Chile mucho mejor en su educación, en su salud, en su sistema de pensiones, de tal manera de que las personas podamos entender de que Chile sí puede llegar a ser desarrollado, y para eso tienen que hacer un esfuerzo grande en la educación, y yo creo que el esfuerzo va en la dirección correcta.